El mensaje de Efesios, de John Stott. La nueva humanidad. Prefacio general. La Biblia habla hoy incluye una serie de exposiciones tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, caracterizadas por un triple ideal: exponer el texto bíblico con fidelidad, relacionarlo con la vida contemporánea y hacerlo leíble. Por lo tanto, estos libros no son comentarios, ya que el comentario busca más bien dilucidar el texto que aplicarlo, y tiende a ser una obra de referencia más que de literatura. Por otro lado, tampoco contienen la clase de sermones que intentan ser contemporáneos y leíbles sin tomar a la Escritura suficientemente en serio. Los contribuyentes a esta serie estarán todos unidos en su convicción de que Dios aún habla a través de lo que ya ha hablado, y que nada es más necesario para la vida, crecimiento y salud de las iglesias o de los cristianos que escuchar y prestar atención a lo que el Espíritu les dice a través de su antigua pero pertinente palabra. Prefacio del autor. Aquellos que nos autodenominamos cristianos evangélicos sostenemos de esta forma ser el pueblo del Evangelio, aquel que mantiene en alto el auténtico Evangelio cristiano. Es un reclamo audaz y algunas veces resistido. A fin de sostenerlo, necesitamos volver constantemente a las Escrituras, único lugar donde encontramos el enunciado normativo del Evangelio. Si nos medimos con este criterio, debemos admitir que muchas de nuestras formulaciones de la Buena Nueva son defectuosas. Una de las lagunas evangélicas más importantes ha sido haber pasado por alto la importancia central de la Iglesia. Tendemos a proclamar la salvación individual sin pasar de ahí a la comunidad salvada. Enfatizamos que Cristo murió por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, más que para purificar para sí un pueblo propio. Pensamos de nosotros mismos más como cristianos que como miembros de iglesia, y nuestro mensaje habla más del anuncio de una vida nueva que de una sociedad nueva. Nadie puede emerger de la lectura cuidadosa de la carta de Pablo a los Efesios con un evangelio privatizado, porque Efesios es el evangelio de la iglesia. Presenta el propósito eterno de Dios de crear a través de Jesucristo una nueva humanidad que se destaca en brillante relieve sobre el sombrío trasfondo del mundo antiguo, porque la nueva sociedad de Dios está caracterizada por la vida en lugar de la muerte, la unidad y la reconciliación en lugar de la división y la alienación, los sanos valores de la rectitud en lugar de la corrupción de la maldad, el amor y la paz en lugar del odio y las contiendas, y una lucha incansable contra el mal en lugar de un fluctuante compromiso con él. Esta visión de una comunidad humana renovada me ha tocado profundamente. Al mismo tiempo, las realidades del desamor y el pecado en tantas iglesias contemporáneas son suficientes para hacernos llorar, porque deshonran a Cristo, contradicen la naturaleza de la iglesia y privan al testimonio cristiano de su integridad. Sin embargo, es creciente el número de miembros de iglesia que buscan la renovación radical de la iglesia. Para gloria de Dios,
y por amor a la evangelización del mundo. Nada es más importante que el hecho de que la Iglesia no solo sea, sino que se le vea como la nueva humanidad de Dios. Efesios nos brinda un estímulo vigoroso y permanente hacia el cumplimiento de esta visión. Durante los últimos 5 años, y aún más, he estado estudiando el texto de Efesios, absorbiendo su mensaje, sintiendo su impacto y soñando su sueño. Ha sido una gran ayuda práctica en este periodo intentar exponer la carta a diversos grupos y recibir sus reacciones. Comencé con la siempre dispuesta y paciente congregación de All Souls y continué con referencias en la India, Nepal, Canadá y México. Y en julio de 1975, con la memorable Keswick Centenary. Ninguna audiencia es más alerta y crítica que aquella compuesta por estudiantes. Por lo tanto, me ha resultado especialmente beneficioso compartirlo con grupos estudiantiles de la India, Norteamérica, Europa, Australia y Latinoamérica. También acepté el desafío de una exposición más extensa en 1976 para el Instituto de Verano en Ranger College, Vancouver, y de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. Estoy extremadamente agradecido por el estímulo intelectual y espiritual de estas experiencias. También estoy agradecido a varias personas que me han dado su ayuda personal en diversas maneras para escribir este libro, especialmente a Roy McLaughlin, que siguió el rastro de varias referencias útiles, a Mayre Chávez por leer una porción del manuscrito, y a Tom Cooper por leerlo todo y por los comentarios que me hicieron, y a Frances Whitley y Vivian Curry por la extenuante labor de descifrar mi letra y convertirla en un hermoso manuscrito a máquina. Efesios capítulo 1, del verso 1 y 2. Introducción a la carta. La carta a los Efesios es un resumen maravillosamente conciso, pero abarcador de las buenas nuevas cristianas y lo que ellas implican. Nadie puede leerla sin sentirse movido al asombro y a la adoración, ni dejar de ser desafiado a una vida consecuente. Era la epístola favorita de Juan Calvino. Armitage Robinson la llamó la corona de los escritos de San Pablo. William Barclay cita la afirmación de Samuel Taylor, que la describe como la más divina composición humana, y añade su propia opinión de que es la reina de las epístolas. Su mensaje ha llevado a muchos lectores a la fe y los ha impulsado a hacer buenas obras. Uno de ellos fue John Mackay, primer presidente del Seminario Teológico de Princeton. A este libro le debo mi vida, escribió, y continuó explicando cómo en julio de 1903, cuando era un jovencito de 14 años, experimentó a través de la lectura de Efesios un éxtasis juvenil en las sierras de England e hizo una ferviente declaración de fe en Jesucristo entre las rocas. A la luz de las estrellas, aquí está su propio relato de lo que aconteció. Vi un mundo nuevo, todo era nuevo. Tenía una nueva visión, nuevas experiencias, nuevas actitudes hacia los demás. Amaba a Dios. Jesucristo llegó a ser el centro de todas las cosas. Había sido vivificado, estaba realmente vivo. John Mackay nunca perdió su fascinación por Efesios. Así que cuando lo invitaron a dar las conferencias en Crowell en la Universidad de Edimburgo,
en enero de 1948, eligió como tema la carta a los Efesios. Quería anticiparse a la formación del Concilio Mundial de Iglesias en Ámsterdam, que iba a tener lugar más tarde. Ese mismo año, el tema de la asamblea inaugural, posteriormente modificado, iba a ser el orden de Dios y el desorden del hombre. Así que tituló sus conferencias El orden de Dios. Se refería a Efesios como el más grande, el más maduro y el más relevante para nuestros tiempos. De todos los escritos paulinos, porque aquí está la esencia de la religión cristiana, el compendio más autorizado y más consumado de nuestra fe cristiana. Y otra vez dijo, esta carta es pura música. Lo que aquí leemos es como una verdad que cantara, una doctrina que tuviera acompañamiento musical. Así como el apóstol proclamó el orden de Dios en la era romana post-Augusta, marcada por un proceso de desintegración social, así Efesios hoy, el libro más contemporáneo de la Biblia, ya que promete unidad en un mundo de sumisión, reconciliación en lugar de alienación y paz en lugar de guerra. El entusiasmo del Dr. Mackay por esta carta aumenta nuestras expectativas al comenzar su estudio. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3 asuntos preliminares se nos presentan al leer estos 2 versículos que inician la carta. Se refieren al autor, a sus destinatarios y a su mensaje. El autor, siguiendo las convenciones de su tiempo, el autor comienza por anunciarse a sí mismo. Se identifica como el apóstol Pablo. La autoría paulina de Efesios se aceptó universalmente desde el primer siglo hasta el comienzo del XIX. ¿Por qué entonces los eruditos alemanes desde 1820 en adelante comenzaron a cuestionar la autenticidad de la carta? ¿Y por qué ese escepticismo acerca de la autoría de Pablo está tan extendido hoy? Para citar solo un ejemplo, hay muchos motivos para pensar que no proviene de su mano y ni siquiera de su época. La mayoría de los comentaristas hacen ver el vocabulario y estilo distintivo que presenta la carta. Suman la cantidad de palabras de Efesios que no aparecen en las otras cartas de Pablo y el número de sus palabras favoritas que no se encuentran en Efesios. Su estilo, añaden, es bastante menos apasionado que lo usual. Marcus Barr, por ejemplo, ha escrito acerca de la dicción verbosa, redundante y pleonástica del autor y de su estilo barroco, apuloso, tipo letanía, pero este es un juicio mayormente subjetivo. Por otra parte, los argumentos lingüísticos y estilísticos son notoriamente precarios. ¿Por qué deberíamos esperar que una mente tan original como la de Pablo se mantuviera dentro de los límites de un vocabulario estrecho y un estilo inflexible? Temas distintos requieren palabras distintas, y las circunstancias cambiadas crean una atmósfera cambiada. Sin embargo, se usan otros 2 argumentos más importantes que arrojan dudas sobre la autenticidad de la carta. El primero, histórico, y el segundo, teológico. El argumento histórico se basa sobre una discrepancia entre el relato de hechos acerca de la amistad íntima y de la larga data de Pablo con la iglesia de Éfeso, y la relación enteramente impersonal y por simple referencia que la carta expresa. Aunque su primera visita había sido breve, según Hechos capítulo 18, 19 al 21, la segunda duró 3 años, según Hechos 19 del 1 al 20. Durante este periodo, los instruyó sistemáticamente
tanto en público como de casa en casa. Llegaron a conocerlo bien, y al despedirse de los ancianos de la iglesia, le habían demostrado su afecto, acompañándolo de lágrimas, abrazos y besos. Llama la atención entonces descubrir que la carta a los Efesios no contiene saludos personales como los que concluyen otras cartas paulinas. En Romanos 16 se mencionan no menos de 26 nombres. En cambio, se dirige a sus lectores solo en términos genéricos, deseando paz a los hermanos y gracia a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 6, 23 al 24. Alude a su propia situación como prisionero en Efesios 3:1, 4:1 y 6:20. Pero no hace alusión alguna a los de ellos. Los instan a vivir en unidad y pureza sexual, pero no alude a facciones o inmoralidades, como en 1 Corintios. Se refiere en términos generales a la astucia de los falsos maestros, en Efesios 4:14, pero no identifica ninguna herejía en particular como en Gálatas o Colosenses. Más aún, no da ningún indicio de que él o ellos se conozcan personalmente. Por el contrario, solo ha oído de su fe y amor, y ellos de su administración del Evangelio, Efesios 1:15 y Efesios capítulo 3 del 2 al 4. Este carácter impersonal de la carta resulta por cierto sorprendente, pero no es necesario deducir de ello que Pablo no es el autor. Hay otras explicaciones posibles. Pablo puede haberse dirigido a un grupo de iglesias asiáticas en lugar de hacerlo solo a la iglesia de Éfeso, o como sugiere Marcus Barr, no a toda la iglesia de Éfeso, sino solo a los miembros de origen gentil, gente a la que no conocía personalmente y que se habían convertido y bautizado después de su partida final de aquella ciudad. El segundo argumento en contra de la autoría de Pablo de Éfeso es teológico. Sobre este tema, los comentaristas exponen una amplia variedad de puntos distintos. Por ejemplo, se enfatiza que Efesios, al contrario de otras cartas cuya autoría paulina es innegable, el rol de Cristo asume una dimensión cósmica, que la esfera de interés está en los lugares celestiales, una llamativa expresión que aparece 5 veces, de donde operan los principados y poderes, que el punto central de la iglesia, que la justificación no se menciona, que la reconciliación es más entre judíos y gentiles que entre Dios y el pecador, que la salvación se describe no como muriendo con Cristo, sino solo como resucitando con Él, y que no hay referencia alguna a la segunda venida del Señor. Sin embargo, todos estos puntos son comparativamente de poca importancia, y no puede haber error en afirmar que la carta responde esencialmente a la teología paulina. Aún aquellos que niegan la autoría paulina se ven obligados a admitir que es un bloque que tiene reminiscencias de la innegable redacción de Pablo. Además, está ese sentimiento que algunos lectores experimentan al leer la carta de que se trata de un extraño. Nadie lo ha expresado más vívidamente que Marcus Barr en su primer estudio en 1959, titulado The Broken Walls. La primera sección se denomina la enigmática epístola de Pablo y la presenta como un extraño a la puerta. ¿Cuál es lo extraño de Efesios? Menciona la doctrina de la predestinación, el énfasis sobre la iluminación intelectual, superstición, es decir, la referencia a ángeles y demonios, el eclesiasticismo, que divorcia a la iglesia del mundo, y su enseñanza acerca de las relaciones en el hogar, un moralismo que él llama patriarcal, autoritario, pequeño burgués y carente de originalidad, amplitud, osadía y gozo. Así resume su impresión inicial de Efesios,
Este extraño sujeto nos recuerda a un huérfano de padre y madre. Usa un estilo barroco y cansador. Se apoya en el determinismo, sufre de intelectualismo, combina la fe en Cristo con una supersticiosa demonología, promueve un rígido eclesiasticismo y termina con un moralismo superficial y trillado. Cuando leí por primera vez esta evaluación, me pregunté si el Dr. Barr realmente estaba describiendo Efesios, ya que su reacción frente a la carta divergía tanto de la mía. Pero a medida que continué leyendo, se volvió claro que no estaba satisfecho con su propio juicio. Primero, admite que puede haber sido culpable de haber hecho una caricatura. Luego explica que quería impactar a sus lectores para que sintieran lo que sienten los no cristianos cuando se les ofrece una caricatura del Evangelio. Y finalmente rescata el equilibrio al mencionar el canto del descubrimiento que experimenta la gente que llega a conocer mejor Efesios. La carta se hace querible y también su autor, sugiere Barr, por tres características. Primero, Efesios es una intercesión. Más que ninguna otra epístola del Nuevo Testamento, tiene el carácter y la forma de una oración. Cuando alguien discute con nosotros, puede persuadirnos o no, pero cuando ora por nosotros, su relación con nosotros cambia. Así sucede con el extraño que está a la puerta. Efesios se ha ganado el derecho de entrar porque sus lectores ocupan un lugar en la intercesión del autor. En segundo lugar, Efesios es afirmación. No es ni apologética ni polémica. En cambio, abunda en afirmaciones osadas y aún jubilosas acerca de Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Efesios se hace agradable y es encantadora como documento, con solo atreverse a dejar brillar nada más que el amor y la elección de Dios, la muerte y la resurrección de Cristo, y la obra y fuerza del Espíritu Santo entre los hombres. En tercer lugar, Efesios es evangelización. En su examen de los contenidos de la carta, Marcus Barr enfatiza sus osadas afirmaciones acerca del propósito y la acción salvadora de Dios. Capítulo 1 y 2. Acerca del permanente trabajo de Dios en su auto-manifestación en y a través de la Iglesia. Capítulo 3 y 4. Y acerca de la osada y gozosa condición de embajadores que tienen los cristianos en el mundo. Capítulos 5 y 6. Todo esto, dice él, le da a Efesios un significado sobresaliente para todos los que están preocupados por la tarea evangelística de la iglesia de nuestros días. ¿Cuál es, entonces, el estado del argumento en cuanto a la autoría de Efesios en los círculos eruditos? Muchos prefieren abstenerse de dar una opinión. Estarían de acuerdo con Hulder en que no hay ningún consenso de opiniones expertas porque un argumento responde a otro sin conclusiones claras. Otros niegan que Pablo sea el autor y proponen elaboradas teorías como alternativas. Quizás la más ingeniosa sea la del erudito americano E.J. Gospel. Especuló que alrededor del año 90 después de Cristo, un ardiente devoto del apóstol Pablo, triste por la negligencia de su época hacia las cartas de su héroe, recorrió las iglesias que aquél había visitado para recogerlas y más tarde publicarlas. Pero antes de hacerlo vio la necesidad de alguna clase de introducción, así que compuso Efesios como mosaico de materiales extraídos de todas las cartas de Pablo, especialmente Colosenses, que había memorizado, y se le atribuyó a Pablo para encomendarlo a una generación posterior. Gospel fue más lejos aún y lanzó la teoría de que este autor y publicador no era otro que Onésimo, el esclavo convertido, ya que alguien con ese nombre era obispo de Éfeso en aquella época. Aunque esta reconstrucción
ha ganado algo de popularidad en los Estados Unidos y ha sido adoptada en Inglaterra por el Dr. Lexington Mitton, es casi enteramente especulativa. Otros eruditos, volviendo al punto de vista tradicional, como A. M. Hunter, dice correctamente que la necesidad de probar las cosas cae sobre aquellos que niegan la autoría de Pablo. Marcus Barr utiliza la misma expresión y aplica la máxima de inocente mientras no sea encontrado culpable. En cuanto a mí, encuentro que aún esos juicios son demasiado tímidos. No parecen dar demasiado peso a las evidencias externas ni a las internas. Externamente está el testimonio notable de la Iglesia Universal durante 18 siglos, que no se puede dejar de lado ligeramente. Internamente, la carta no solo pretende estar enteramente escrita por Pablo, sino que su tema de la unión de judíos gentiles por la obra reconciliadora de Dios a través de Cristo es altamente coincidente con lo que aprendemos en todos lados acerca del apóstol a los gentiles. No creo que G. Finday estuviera exagerado cuando escribió que el escepticismo moderno acerca de la autoría paulina de Efesios se recordará en el futuro como una de las curiosidades de una época hipercrítica. La ausencia de cualquier otra alternativa satisfactoria está enfatizada correctamente por F. Bruce. El autor de Efesios tendría que haber sido mínimamente alguien igual al apóstol en su estatura espiritual e intelectual. De tal doble de Pablo, la historia cristiana primitiva no tiene conocimiento alguno. Después de este somero examen de algunos puntos de vista modernos, es un alivio volver al texto. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo reclama para sí el mismo título que Jesús le había dado a los 12, y cuyo trasfondo, tanto en el Antiguo Testamento como en el judaísmo rabínico, designaba a alguien elegido especialmente, llamado y enviado a predicar con autoridad. Para este ministerio, él no se había ofrecido voluntariamente, ni la iglesia lo había designado. Por el contrario, su apostolado derivaba de la voluntad de Dios y de la elección y comisión de Jesucristo. Si esto es así, y yo lo creo firmemente, entonces debemos escuchar el mensaje de Efesios con humildad y atención apropiadas, puesto que no debemos considerar a su autor ni como un individuo particular que está ventilando sus opiniones personales, ni como un maestro talentoso pero humanamente falible, ni siquiera como el héroe misionero más grande de la iglesia, sino como un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es decir, como un maestro cuya autoría es precisamente la autoridad de Jesucristo mismo, en cuyo nombre y por cuya inspiración escribe. Como lo expresó Charles Hodge a mediados del último siglo, la epístola se revela como la obra del Espíritu Santo tan claramente como las estrellas declaran que Dios es su hacedor. Los destinatarios. En la segunda parte del versículo 1, Pablo utiliza diversos calificativos para describir a sus lectores. Primero son los santos. Con esta conocida palabra no se refiere a alguna élite espiritual dentro de la congregación, una minoría de cristianos excepcionalmente piadosos, sino a todo el pueblo de Dios. Se los llamaba santos porque habían sido apartados para pertenecerle a Él. La expresión fue primero utilizada para Israel como la nación santa, pero se extendió a toda la comunidad internacional cristiana, que es el Israel de Dios. Luego son también fieles. El adjetivo pistos puede tener tanto un significado activo, confiando, teniendo fe, o pasivo, confiable, siendo fiel. La Reina Valera elige el pasivo aquí, pero el activo parece mejor, ya que el pueblo de Dios es la familia de la fe, unidos por la fe común
en Dios a través de Jesucristo. Asimismo, Armitage Robinson puede estar en lo cierto al sugerir que los dos sentidos de pistis, creer y fidelidad, parecen estar mezclados. Por cierto, es difícil imaginar a un creyente que no sea el mismo confiable o un cristiano confiable que no haya aprendido lo que es la fidelidad de aquel en quien depositó su confianza. En tercer lugar, los lectores de Pablo están en Cristo Jesús. Esta expresión clave de la carta ya aparece en su primer versículo. Estar en Cristo es estar personal y vitalmente unido a Cristo, como las ramas están unidas a la vid y los miembros al cuerpo, y por lo tanto también al pueblo de Cristo, porque es imposible ser parte del cuerpo sin estar relacionado tanto con la cabeza como con los demás miembros. Mucho de lo que se desarrolla más adelante en la epístola está aquí en embrión. De acuerdo con el Nuevo Testamento y especialmente con Pablo, ser cristiano es, en esencia, estar en Cristo, ser uno con Él y con su pueblo. En cuarto lugar, algunos manuscritos añaden que los lectores de Pablo están en Éfeso. Éfeso fue en sus orígenes una colonia griega, pero ahora era la capital de la provincia romana de Asia y un populoso puerto comercial, formado antiguamente por el istmo de Arrastre. También era la base del culto a la diosa Diana o Artemisa, cuyo templo, después de haber sido destruido en la mitad del siglo IV a.C., se había reconstruido en forma gradual hasta llegar a ser una de las 7 maravillas del mundo. En efecto, el éxito de la misión de Pablo en Éfeso había amenazado tanto la venta de los templecitos de plata que los plateros habían provocado un tumulto público. La descripción que Pablo hace de sus lectores es, por lo tanto, bien amplia. Son santos porque pertenecen a Dios. Son creyentes porque han confiado en Cristo y tienen 2 hogares porque residen al mismo tiempo en Cristo y en Éfeso. En efecto, todos los cristianos son santos y creyentes y viven al mismo tiempo en Cristo y en el mundo secular o en los lugares celestiales y en la tierra. Muchos de nuestros conflictos espirituales surgen de nuestro fracaso en reconocer que somos ciudadanos de 2 reinos. Tendemos a perseguir a Cristo y alejarnos del mundo, o a preocuparnos por el mundo y olvidarnos que también estamos en Cristo. Las palabras en Éfeso, sin embargo, no se encuentran en el papiro paulino más antiguo, que data del siglo II. Orígenes en el siglo III no las conocía y están ausentes de los grandes códigos vaticanos y sinaíticos del siglo IV. El asunto se complica aún más por el hecho de que Marción, a mitad del siglo II, se refirió a la epístola a los Efesios como habiendo sido dirigida a los laodicenses, ya que Pablo mismo dio directivas a los colosenses para que sus cartas fueran leídas en la iglesia de la Odisea y que ellos mismos leyeran también la carta de la Odisea. Algunos han pensado que la llamada carta de la Odisea era de hecho Efesios y que él le estaba dando instrucciones a la iglesia para que intercambiaran las 2 cartas que habían recibido de su mano. Ciertamente Tíquico fue el portador de las 2 cartas. ¿Cómo podemos entonces reconstruir la situación que llevó a esta variante en que algunas copias tienen en Éfeso, otras no tienen designación alguna y una se refiere a la Odisea? Cerca del comienzo de este siglo, Adolf Arnard sugirió que la carta fue originariamente dirigida a la iglesia de la Odisea, pero debido a la tibieza de esa iglesia y su consecuente deshonra, el nombre de la Odisea fue borrado y sustituido por Éfeso. Otra explicación fue la propuesta por Beza hacia fines del siglo XVI y popularizada por el arzobispo Ussher en el XVII, que decía que Efesios fue originalmente un tipo de encíclica apostólica o carta circular para varias iglesias asiáticas y que en el primer versículo se había dejado un espacio en blanco
para que cada iglesia lo completara con su propio nombre. El nombre de Éfeso llegó a estar unido a la carta porque era la principal ciudad asiática. De manera similar, Charles Hodge pensó que la carta quizás fue escrita a los efesios y dirigida a ellos, pero destinada especialmente a todos los cristianos gentiles, como clase, en lugar de ser para los efesios como iglesia. Se la redactó de esa forma para alcanzar a todos los cristianos de ese tiempo, de las iglesias vecinas, a quienes sin duda el apóstol deseaba que les fuera comunicada. Un público lector más general explicaría no solo las variantes del primer versículo, sino también la ausencia de toda alusión particular o saludos personales en la carta. No obstante, la teoría de la carta circular es enteramente especulativa. Ningún manuscrito contiene la alternativa de otro destinatario. Y Colosenses, que Pablo dice haber dirigido también a otra iglesia, en Colosenses 4:16, incluye, de todos modos, algunos saludos personales, así que el misterio permanece sin resolver. El mensaje. La carta se centra en lo que Dios hizo a través de la obra histórica de Jesucristo y lo que hoy hace a través de su Espíritu, con el fin de construir su nueva sociedad en medio de la antigua. Dice cómo Jesucristo derramó su sangre en muerte sacrificial por los pecados, fue luego levantado de la muerte por el poder de Dios y ha sido exaltado sobre todos los competidores al lugar supremo, tanto en el universo como en la iglesia. Más aún nosotros, que estamos en Cristo, orgánicamente unidos a Él por la fe, hemos compartido también estos grandes eventos. Hemos sido levantados de la muerte espiritual, elevados a los cielos y estamos sentados con Él allí. También hemos sido reconciliados con Dios y los unos con los otros como resultado a través de Cristo y en Cristo. No somos nada menos que la nueva sociedad de Dios, la única humanidad nueva que está creando y que incluye a judíos y gentiles en igualdad de términos. Somos la familia de Dios el Padre, el cuerpo de Jesucristo su Hijo y el templo o morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos demostrar clara y visiblemente en nuestras vidas la realidad de esta nueva casa que Dios ha hecho. Primero, por la unidad y diversidad de nuestra vida en común. En segundo lugar, por la pureza y el amor de nuestro comportamiento diario. Luego, por la sumisión mutua y el cuidado de nuestras relaciones en el hogar. Y finalmente, por nuestra estabilidad en la lucha contra los principados y poderes del mal. Luego, en la plenitud de los tiempos, el propósito unificador de Dios será completado bajo la autoridad de Jesucristo. Sin perder de vista este tema, quizás podamos analizar la carta de la siguiente manera. En primer lugar, la nueva vida que Dios nos ha dado en Cristo. En el capítulo 1 al capítulo 2, del 2 al 10. En segundo lugar, la nueva sociedad que Dios ha creado por medio de Cristo. Del capítulo 2:11 al capítulo 3:21. Los nuevos valores que Dios espera de su nueva sociedad, especialmente unidad y pureza. Capítulo 4, verso 1 hasta el capítulo 5, verso 21. En cuarto lugar, las nuevas relaciones a las que Dios nos ha traído. Armonía en el hogar y hostilidad hacia el diablo. Capítulo 5, verso 21 al capítulo 6, verso 24. Toda la carta es, por lo tanto, una magnífica combinación de doctrina cristiana y deber cristiano, fe cristiana y vida cristiana, lo que Dios ha hecho por medio de Cristo y lo que nosotros debemos ser y hacer en consecuencia, y su tema central es la nueva sociedad de Dios, lo que es, cómo llegó a la existencia por medio de Cristo, cómo le fueron revelados a Pablo sus orígenes y naturaleza, cómo crece a través de la proclamación, cómo debemos vivir vidas dignas de ellas y cómo llegará a su consumación un día cuando Cristo reciba a su esposa, la iglesia, en esplendor, sin mancha ni arruga,
ni cosa semejante, santa y sin mancha. La relevancia contemporánea de este mensaje es obvia. Karl Marx también escribió acerca del nuevo hombre y de la nueva sociedad, y millones de personas han aceptado su visión y se están dedicando a llevarla a cabo. Pero Marx vio el problema humano y su solución en términos casi exclusivamente económicos. La nueva sociedad era la sociedad sin clases que seguiría a la revolución, y el nuevo hombre emergía como resultado de su liberación económica. Pablo presenta una visión aún más grande, porque él ve el problema humano como algo más profundo que la injusticia de las estructuras económicas y por lo tanto propone una solución más radical. Escribe nada menos que acerca de una nueva creación. 3 veces utiliza el lenguaje de la creación a través de Jesucristo. Dios está recreando a hombres y mujeres para buenas obras, creando una humanidad única en lugar de la desastrosa división judeo-gentil y recreándonos a su propia imagen en justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, de acuerdo a las enseñanzas de Pablo, el hombre nuevo y la nueva sociedad son la obra creativa de Dios. La reestructuración económica tiene mucha importancia, pero no puede producir estas cosas. Están más allá de la capacidad del poder humano y de su ingenio. Dependen del poder divino creador. Este mensaje de la iglesia como nueva creación de Dios y nueva comunidad es de particular importancia para quienes nos llamamos o nos llaman cristianos evangélicos. Por temperamento y tradición, tendemos a ser señalados como individualistas y se piensa que nos preocupamos poco por la iglesia. Sin embargo, no debería ser así. El verdadero evangélico que deriva su teología de la Biblia estará obligado a tener la muy elevada visión de la iglesia que tiene la Biblia. Hoy más que nunca necesitamos aprender la visión bíblica de la iglesia. En el occidente, la iglesia está declinando y necesita urgentemente ser renovada. ¿Pero qué forma de renovación deseamos? En el mundo comunista se priva a la iglesia de sus privilegios. A menudo es perseguida y algunas veces se la confina a lugares subterráneos. Tales situaciones se apremian con la pregunta básica: ¿cuál es el ser esencial de la iglesia? Aquello sin lo cual dejará de ser iglesia. Por otro lado, en varias regiones del tercer mundo, la iglesia está creciendo rápidamente y en algunos lugares su tasa de crecimiento es mayor, aunque la tasa de crecimiento de la población. Pero, ¿qué clase de iglesias están naciendo y creciendo? Por lo tanto, en los 3 mundos, el mundo libre, el mundo comunista y el tercer mundo, necesitamos preguntarnos cuestiones radicales de la iglesia, y Efesios nos proveerá esa respuesta, porque aquí están las directivas de Cristo acerca de su iglesia, la iglesia por la cual una vez se entregó a sí mismo, la iglesia que es su cuerpo y aún su plenitud. Mucho del mensaje de Efesios está delineado en el saludo de apertura del apóstol: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, en el versículo 2. En verdad, esta era la forma acostumbrada del saludo con que Pablo comenzaba todas sus cartas, una forma cristianizada del saludo contemporáneo, hebreo y griego. Sin embargo, podemos decir con certeza que nada de lo que hacía Pablo era puramente convencional. Por el contrario, ambos sustantivos son particularmente apropiados para el comienzo de Efesios. Gracia, que indica la libre iniciativa salvadora de Dios, y paz, lo que Él ha tomado la iniciativa de hacer, es decir, reconciliar a los pecadores consigo mismo y unos con otros en su nueva comunidad. Gracia y paz son palabras claves en Efesios. En 6:15, las buenas nuevas se denominan el Evangelio de la paz. En 2:14 está escrito que Jesucristo mismo es nuestra paz, porque primero hizo la paz por su cruz, en el verso 15, y luego vino y anunció las buenas nuevas de paz a judíos y gentiles por igual, en el verso 17. Por lo tanto, su pueblo debe ser solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gracia, por otro lado, indica tanto el por qué y el cómo Dios ha tomado su iniciativa reconciliadora.
Gracia es su misericordia gratuita e inmerecida. Es por gracia que somos salvos, por las abundantes riquezas de su gracia, y es por esa misma gracia que somos investidos de dones para el servicio. Así que, si queremos un resumen conciso de las buenas nuevas que se anuncian en toda la carta, no podríamos encontrar nada mejor que la frase paz por gracia. Finalmente, antes de terminar la introducción a la carta, no debemos pasar por alto la unión vital entre el autor, los lectores y el mensaje. Es el mismo Señor Jesucristo, porque Pablo, el autor, es un apóstol de Cristo Jesús. Los lectores están ellos mismos en Cristo Jesús, y la bendición viene tanto de Dios nuestro Padre como del Señor Jesucristo, quienes juntos son la única fuente de la que fluyen la gracia y la paz. Por lo tanto, el Señor Jesucristo domina la mente de Pablo y llena su visión. Parece casi como si él se sintiera compelido a incorporar a Jesucristo en cada afirmación que escribe, al menos al comienzo de su carta. Por medio de y en Jesucristo, que la nueva sociedad de Dios ha comenzado a existir.